Ya, entonces, empezamos. Bueno, bienvenidos al Seminario de Ciencias de la Ingeniería. Nuestra expositora de hoy es la postdoctorante Aline Xavier, que es ingeniera biomédica de la Universidad Federal de Pernambuco, no sé si lo estoy pronunciando bien, Sí, y que tiene está un súper bien. magíster en tecnologías energéticas y nucleares de la misma universidad. Además, tiene un doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se especializó en trabajo de imágenes biomédicas. Durante su doctorado hizo pasantías en the University Medical of Center Utrecht y King College London para perfeccionar su conocimiento en resonancia magnética y actualmente trabaja con nosotros como postdoctorante. Bueno, le dejo a Liz la palabra, puedes compartir pantalla en cuanto quieras para que nos cuente en qué está trabajando. Ya, perfecto. No sé si todos ven mi pantalla. Sí, se ve bien. Súper. Sí, súper. Ya. Bueno, entonces hoy en realidad lo que voy a compartir con ustedes es mi tesis de doctorado. Ya voy a hablar un poco de la investigación que hice en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, mi estudio fue en caracterización de los ácidos grasos durante la enfermedad del hígado graso no alcohólica, utilizando espectroscopía por resonancia magnética. Entonces, les voy a hablar primero un poco respecto a la enfermedad del hígado graso no alcohólica, después sobre qué es la espectroscopia por resonancia magnética, los objetivos que tuvo mi tesis y la metodología, resultados y conclusiones para cada objetivo. Bueno, entonces, empecemos. La enfermedad del hígado graso no alcohólica es la enfermedad hepática más común en el mundo y se está convirtiendo en una de las causas más frecuentes de trasplante hepático en los Estados Unidos. ¿Ya? Esta enfermedad empieza con una acumulación de grasa dentro de la célula hepática, como se puede ver aquí, cuando esto no está relacionado al consumo excesivo de alcohol. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver entonces la progresión de la enfermedad, em, que empieza con una simple esteatosis. ¿Ya? Entonces, un dato interesante es que 30% de la población de la América del Sur tiene esteatosis, ya que cuando solo hay un acúmulo de grasa en el hígado. De estas personas, de 30 a 40% puede progresar a una esteatohepatitis, que es cuando estas células que tienen grasa en el interior empiezan a inflamarse. ¿Ya? Y de estas personas con esteatohepatitis, de 10 a 30% van a progresar a una fibrosis, que es cuando estas células que están inflamadas van a morir y el tejido es sustituido por un tejido fibroso. Bueno, desafortunadamente, el diagnóstico definitivo, o sea, la única manera de saber en qué estado de esta enfermedad estás, es hacer una biopsia, que es un examen invasivo y es riesgoso para el paciente, ¿ya? Ya que se extrae una pequeña partecita del hígado para hacer un estudio histológico. Así que muchos médicos lo que hacen es pedir que el paciente realice exámenes no invasivos como la ecografía, la tomografía computadorizada, la resonancia magnética, la imagen por resonancia magnética. Sin embargo, estos exámenes solo cuantifican la grasa total del hígado. Ninguno de ellos puede ver si tiene inflamación o estados tempranos de fibrosis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la enfermedad progresa? Em, bueno, a medida que esta enfermedad progresa, se aumenta la cantidad de grasa durante los estados de esteatosis y esteatopatitis. Pero cuando llega a fibrosis, estas células con grasa empiezan a morir y la cantidad total de grasa en el hígado también disminuye, ¿ya? Entonces, si haces un examen de imagen que solo cuantifica el total de grasa en el hígado, no vas a saber si estás aquí o si estás aquí, ¿ya? O sea, si estás bien o si estás mal, básicamente. Entonces es importante detectar esta enfermedad antes de esteatopatitis, ¿ya? O esteatopatitis, porque en esta etapa la enfermedad todavía es reversible. Bueno, lo bueno es que ya hay algunos estudios que relacionan la progresión de la enfermedad
con el tipo de grasa, ya que no la cantidad total de grasa, el tipo de grasa acumulada en el hígado. Y con el tipo de grasa yo me refiero al perfil de los ácidos grasos, ¿ok? Como ustedes pueden ver en esta tabla, aquí son los ácidos grasos, ya para pacientes controles con esteatosis y con esteatohepatitis. Y el perfil va cambiando con la progresión de la enfermedad, ¿ya? Pero, desafortunadamente, para analizar los ácidos grasos de esta manera, también se requiere la biopsia, porque es necesario extraer los ácidos grasos del hígado, ¿ya? Bueno, dicho la importancia de detectar estos ácidos grasos, voy a comentar un poco sobre el examen de espectroscopia por resonancia magnética. Bueno, aquí usted que es mucho más conocido por hacer imágenes, ¿ya? Pero también hace espectros. Los espectros, como ustedes pueden ver aquí, es dado en un gráfico de frecuencia en partes por millón por amplitud y trae informaciones químicas del tejido analizado. ¿Ok? Bueno, respecto al resonador, este equipo, es básicamente un imán gigante, ¿ya? Y cuando entramos en este túnel chiquitito, los protones de nuestro cuerpo se alinean con el campo magnético, ¿ya? Y ahí después se emite un pulso de radiofrecuencia en el lugar que queremos obtener la imagen o el espectro, y se mide la respuesta de los protones a este pulso, ¿ya? Y así se forman las imágenes, los espectros, de una manera muy simple, hablando de una manera muy simple, ¿ya? Entonces, para aclarar un poquito más, la espectroscopía nos permite determinar la estructura de una sustancia orgánica. Como podemos ver esa sustancia orgánica aquí. Los hidrógenos o protones en distintos entornos van a tener distintas frecuencias de giro. Ya hay cada grupo de protón químicamente equivalente va a originar un señal. Por ejemplo, este grupo aquí va a originar esta señal y este grupo de acá va a originar esta señal. ¿Ok? El área bajo la curva de la señal, de los pics, está relacionada con la cantidad de protones. Y la distancia de estos pics con respecto al origen se debe a si el protón está en un entorno más electronegativo o menos electronegativo. Y bueno, entonces, ¿y qué pasa si hago una espectroscopía de un ácido graso? En el hígado vamos a tener varios tipos de ácidos grasos, como vimos en la tabla que mostré anteriormente, ya que pueden ser agrupados en ácidos grasos saturados, como un ejemplo aquí que no tiene doble enlace, los ácidos grasos monoinsaturados, que tienen solamente un doble enlace, y los ácidos grasos poliinsaturados, que tienen dos o más doble enlace. ¿Ya? Aquí les muestro una simulación de un ácido graso. ¿Cómo se ve el espectro de este ácido graso? Este ácido graso tiene 18 carbonos y 2 doble enlaces, como se puede ver aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos que cada conjunto de protones químicamente equivalente origina una señal. ¿Ya? Y más que con el mismo color, los protones que son químicamente equivalentes, como por ejemplo esto de acá. ¿Ya? Este de acá que está en los doble enlaces son químicamente equivalentes y van a originar este pic de aquí en 5,3 ppm, ya corresponde a 4 protones. Pero en realidad en el hígado vamos a tener muchos ácidos grasos, ¿cierto? No solamente uno. Pero es importante saber que la suma de todos ellos, si hay una mezcla de ácidos grasos, va a originar solamente estos 7 pics en la espectroscopia por resonancia magnética. Y también se puede tener esta relación del resultado de la espectroscopia por resonancia magnética con la caracterización de los ácidos grasos. Bien. Bueno, entonces les voy a presentar los dos objetivos, que el primero fue caracterizar, o sea, nosotros caracterizamos la composición de los ácidos grasos hepáticos utilizando espectroscopía por resonancia magnética durante la progresión de la enfermedad del hígado graso no alcohólica en modelos murinos con una dieta western, una dieta occidental, de manera ex vivo y in vivo. Y después
mejoramos una técnica para realizar espectroscopía de alta resolución en hígado humano, de manera in vivo. Y evaluamos la viabilidad de obtener todos estos peaks, los 7 peaks necesarios para realizar el análisis de los ácidos grasos. Bueno, empecemos con el primero. Entonces, para este experimento alimentamos 2 grupos de ratones adultos, ya por 4, 10 y 24 semanas. Uno con una dieta control, o sea, una dieta sana, y otro grupo con una dieta western, que es una dieta muy parecida a la dieta humana, la dieta fast food. Es como si el ratón comiese McDonald's y tomase Coca-Cola todos los días y durante todo el día. Entonces, estos ratones, ellos llegan a tener esteatosis y después tienen esteatohepatitis en este tiempo de dieta. Bueno, después de esta intervención alimentar, retiramos el hígado de los ratones y en una parte del hígado hicimos la histología, ya que es el gold standard para confirmar el estado de la enfermedad, que es lo que se hace después de hacer una biopsia en el hígado. Ya, y ahí en la histología se evalúa por un score que no entraré en detalles, pero permite clasificar el hígado en un hígado sano, un hígado con esteatosis y un hígado con esteatohepatitis. Bien. Bueno, en la otra parte del hígado hicimos una extracción de los ácidos grasos con cloroformo metanol. Y estos ácidos grasos fueron analizados con cromatografía gaseosa, con espectrometría de masa, que es el gold standard para cuantificar los ácidos grasos. Y también analizamos estos ácidos grasos con la espectroscopia por resonancia magnética, que es el método propuesto en este estudio. Okay. Bueno, en la metodología in vivo, la parte buena que fue posible hacer el acompañamiento del mismo ratón durante el tiempo de dieta, ya lo cual es una gran ventaja. La parte in vivo fue realizada en el King's College London y el ratón fue posicionado en la bobina de superficie, como se puede ver aquí en la figura, en la foto. El ratón estuvo todo el tiempo sobre efecto de anestesia y con la temperatura controlada. Aquí se puede ver el carro de anestesia, aquí está el equipamiento de resonancia magnética para ratones in vivo. Entonces el ratón fue posicionado al interior del equipo de resonancia magnética. Hicimos primeramente una imagen para localizar el hígado y después escogimos 2 voxeles para hacer la espectroscopía por resonancia magnética con estos parámetros. Okay. Bueno, haciendo un análisis rápido solamente del grupo control para asegurarnos de que verdad son controles, o sea, que no cambian con la composición de la grasa en el hígado, no cambia con el tiempo de vida del ratón. Vemos aquí que aquí está la composición del el percentual de grasa, básicamente, del hígado de los ratones, que fue constante durante el tiempo. Y también aquí el score de la histología también fue constante. Ya el ratón presentó durante todo el tiempo hígado sano. A partir de ahora voy a hablar de los controles de manera general, ya y compararlos con los ratones con dieta western, con la dieta fast food, en donde tenemos que los ratones aumentaron de peso, como se puede ver aquí en este gráfico, y también aumentaron la cantidad total de grasa en el hígado. El score de la histología confirmó la progresión de la enfermedad, o sea, muchos ratones tuvieron esteatosis, después esteatohepatitis, como se puede ver en este gráfico. Bueno, en los resultados de la cromatografía gaseosa fueron identificados 12 ácidos grasos, o sea, cada hígado del ratón tenía alrededor de 12 ácidos grasos, ¿ya? Y estos ácidos grasos fueron analizados por separados, pero también fueron analizados agrupados en monoinsaturados, poliinsaturados y saturados. En este gráfico se puede ver que los poliinsaturados disminuyen, como se ve aquí, los poliinsaturados disminuyen y los monoinsaturados aumentaron significativamente.
lo que está de perfecto acuerdo con un paper publicado previamente por Clark, que responsabiliza los PUFA, los poliinsaturados, más precisamente estos dos aquí, el aracdónico y el docosahexaenoico, por procesos antiinflamatorios en el hígado. Entonces, si los ácidos grasos que son responsables por procedimientos antiinflamatorios en el hígado disminuyen, es normal esperar que el hígado empiece a inflamarse, ¿cierto? Y es lo que pasa. Hay una disminución de esos ácidos grasos y el hígado empieza a inflamarse. Bueno, aquí entonces les muestro ya el resultado de la espectroscopía por resonancia magnética. En la espectroscopía fueron identificados los 7 pics correspondientes a los ácidos grasos. Y como puede ver aquí, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y se calculó la área bajo la curva para cada pic. Aquí les muestro un espectro referente al hígado control, que es el show diet, que está en rojo, y otro con 24 semanas de dieta en azul. Y ustedes pueden ver visualmente ya algunas diferencias con respecto a los pics. Ya. Entonces, estos 3 pics que están aquí son pics que, ¿cómo podría decir? Que están presentes en todos los ácidos grasos, ya aquí como se puede ver, que están presentes en todos los ácidos grasos en igual cantidad, por lo que se espera que sus valores sean constantes y no acrecentan mucho en nuestro análisis. Ya, así que voy a presentar solamente el resultado de los otros 4 pics. Entonces, vemos aquí que el resultado del Buckmetlen, que es este pic en 1,2 ppm, el alílic, que está en 2 ppm, ellos aumentaron con la progresión de la enfermedad. En el eje X está la progresión de la enfermedad, podríamos decir así, que está el control, ratones con 4 semanas de dieta western, 10 semanas de dieta western, 24 semanas de dieta western. Ya, entonces, estos pics aumentaron con la progresión de la enfermedad. Y los pics de dialílic y olefinic disminuyeron con la progresión de la enfermedad, lo que está de perfecto acuerdo con los resultados encontrados en la cromatografía, ya que el pic de dialílic, pero les comenté que se puede relacionar, ¿cierto?, los ácidos grasos con los pics de espectroscopía por resonancia magnética. Y el pic de dialílic, por ejemplo, cuando disminuye, significa que la cantidad de poliinsaturados disminuye. Ya, porque el pic de dialílic es justamente este grupo de protón aquí, ya que está entre 2 doble enlaces. Y bueno, los otros pics también están relacionados con cambios entre los poliinsaturados y monoinsaturados. Bueno, hasta el momento analizamos los grupos de ratones, pero ahora vamos a analizar los ratones individualmente. Ya, entonces para eso utilizamos el análisis de componentes principales, que es un procedimiento estadístico que puede usarse para reducir un conjunto grande de variables a un conjunto pequeño que aún contiene la mayor parte de la información del conjunto más grande. Ya el conjunto más grande del variable sería, bueno, las variables de entrada para la cromatografía gaseosa fueron los 12 ácidos grasos que encontramos, y para la espectroscopia por resonancia magnética fueron los 7 pics, la área bajo la curva de los 7 pics. Bueno, este método encuentra una combinación lineal de variables que da como resultado la máxima varianza posible. Y aquí les muestro entonces el gráfico de componente principal 1 por componente principal 2, donde encontramos los ratones controles en azul, los ratones con 4 semanas de dieta western en naranjo, con 10 semanas en verde y 24 semanas en rojo, para cromatografía y para espectroscopía por resonancia magnética. Aquí se puede ver también que los ratones con 10 semanas de dieta se dividieron en 2 grupos, ¿cierto? Está uno que está un poco más cerca a los de 4 semanas y otros como más cerca de los de 24 semanas. Entonces, posterior a eso, hicimos un método de clusterización, ya que fue el Agglomerative Hierarchical Clustering, y obtuvimos 3 clústeres principales, ¿ya? Y estos clústeres fueron seleccionados de manera que hubo 100% de concordancia entre los resultados de la cromatografía y de la espectroscopia por resonancia magnética. O sea,
este ratón que apareció en el grupo azul aquí es lo mismo que apareció en el grupo azul de la espectroscopia de resonancia magnética, para no tener ningún problema. Entonces, volviendo al gráfico anterior, ya entonces vimos que este aquí era un clúster, este era otro clúster y este era otro clúster. Y aquí viene la parte más interesante, porque cuando hicimos eso, ¿cierto? Y ahí fuimos a comparar estos valores con el NAS score, que es el score asociado a la histología, que es el gold standard para clasificar en qué estado de la enfermedad estás. Y justamente vimos que estos ratones son ratones controles, o sea, la histología sí confirmó que eran controles. Estos ratones eran ratones con esteatosis y esos ratones con esteatohepatitis. Ya, entonces pudimos clasificar en los tres, como digo, en las tres etapas clínicas más importantes con principal componente análisis. Y lo más interesante también fue que estos ratones con 10 semanas de dieta, algunos, los que se agruparon aquí con los 4 de semanas de dieta, sí tenía esteatosis confirmada por la histología. Ya, eso fue bastante interesante para nosotros. También, entonces, posterior a eso, comparamos los resultados in vivo con ex vivo. Y aquí voy a resumir un poco los resultados que tuvimos, pero aquí les muestro el espectro in vivo, de los ratones in vivo, y el espectro ex vivo. Ya aquí los pics de agua y de glicerol son eliminados durante el proceso de extracción de los ácidos grasos. Y aquí, bueno, vimos que el pic igual es un poco más ancho, ¿cierto? En el in vivo, y eso, una de las causas por la cual eso pasa es que el ratón respira, ¿cierto? Entonces, cuando respira, el hígado no siempre está en el mismo lugar. Entonces, hay un movimiento del hígado que, que hace con que las frecuencias hagan un desplazamiento chiquitito de las frecuencias y ahí aumenta la amplitud el ancho del pic. En el estudio también comparamos los valores para cada pic de manera in vivo y ex vivo, y hubieron diferencias de menos de 1%. Así que, bueno, en resumen, el modelo ex vivo fue muy bien representado de manera in vivo. Ya, entonces, tenemos que, como conclusión de este primer objetivo, que hay una disminución significativa en los ácidos grasos poliinsaturados durante la progresión de esta enfermedad, de esteatosis a esteatohepatitis, y que esta disminución se puede apreciar principalmente en el pic de dialílic en los resultados de la espectroscopia por resonancia magnética. Bueno, los resultados encontrados en cromatografía gaseosa validaron los resultados encontrados por espectroscopia por resonancia magnética, y es posible utilizar el análisis de los componentes principales con los 7 pics encontrados en espectroscopía para clasificar los grupos clínicos más relevantes, que es saludable, esteatosis y esteatohepatitis. El análisis ex vivo fue esencial para validar los resultados con cromatografía gaseosa y la histología, y ayudó también a comprender la tendencia de los resultados in vivo. Y el análisis in vivo demostró ser extremadamente útil para seguir cada sujeto durante el tiempo. Entonces, les voy a hablar aquí de manera muy rápida respecto a este segundo objetivo, ya que fue mejorar la técnica para realizar espectroscopia por resonancia magnética de alta resolución en hígado humano de manera in vivo y evaluar la viabilidad de obtener todos los pics necesarios para realizar el análisis de los ácidos grasos. Entonces queríamos, en resumen, ver si se podía detectar los 7 pics que necesitamos para hacer el análisis de los ácidos grasos. ¿Ya? Y aquí les hablo entonces de la espectroscopia de alta resolución, y de alta resolución yo me refiero a un equipamiento de 7 Tesla para humanos. Bueno, actualmente hay disponible clínicamente equipamientos de 1,5 Tesla y de 3 Tesla. Ya en el América del Sur solo hay un 7 Tesla disponible para investigación, que está en Brasil, en São Paulo, pero que solo hace estudios en cerebro
y por lo que no me sirve porque yo hago estudios en hígado. Pero y es importante saber que cuanto mayor, cuanto más Tesla, mejor la resolución espectral, como se puede ver aquí. Ya aquí hay un ejemplo de una espectroscopía en un hígado de 1,5 Tesla con esteatosis simple, esteatosis moderada y esteatosis severa. Ya, y ahí, bueno, también cuanto mayor la señal de grasa en el hígado, también mejor para identificar los pics, ¿cierto? Y aquí en el mejor de los casos, se puede identificar cuánto, 1, 2, 3, 4 pics, sin contar con el pic de agua. Y, ya, y en 3 Tesla se puede identificar 1, 2, 3, 4, como 4 a 5 pics también, sin contar con la señal de agua. Pero un pequeño spoiler del trabajo que realizamos en el 7 Tesla, vimos que sí es posible identificar todos los 7 pics respecto a los ácidos grasos, ya correspondiente a los ácidos grasos, como se puede ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 pics. Entonces, bueno, para explicarles la nueva secuencia que implementamos en el 7 Tesla, primero necesito explicar la secuencia que se utiliza normalmente, ¿cierto? En clínica, para hacer espectro en el hígado. Ya, entonces, de una manera básica, se aplican 3 pulsos de radiofrecuencia para excitar los protones de cada plano, de manera que voy a tener como resultado la distribución de las frecuencias dentro de un voxel. ¿Okay? Pero como nuestro cuerpo es 70% agua, o sea, mucha agua en todos los órganos también, vamos a tener, si hacemos de esta manera, vamos a tener un pic gigante de agua y los metabolitos de interés, los pics de grasa, van a quedar muy chiquititos y no será posible analizar. Entonces, ¿qué se hace clínicamente? Se aplica primero una secuencia para suprimir este pic de agua, de una manera tal que se reduce de una manera significativa ese pic de agua y se puede analizar los otros pics de metabolitos. ¿Ya? ¿Y cuál fue la diferencia entre esa secuencia que se aplica normalmente y la secuencia que aplicamos en el resonador de 7 Tesla? Aquí está la secuencia que se aplica normalmente, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue acrecentar 2 pulsos de 180 grados. Este primer pulso lo que hace es invertir los pics que están a la izquierda de la señal de agua y el segundo pulso invierte los pics que están a la derecha de la señal de agua. ¿Ya? Entonces, en una excitación se hace este pulso, en la siguiente este pulso y se hace alrededor de 128 excitaciones para obtener el espectro final. Y ahí después se hace un postprocesamiento de los datos para sumar estos dos espectros y de esta manera voy a tener solamente el pic de agua y sustraer estos dos espectros y de esta manera voy a tener solo los pics que me interesan, los pics de lípidos. Pero también el pic de agua es muy importante porque la señal de agua se puede utilizar como una señal de referencia para las correcciones de fase y frecuencia. Y es lo que se pierde en la secuencia de rutina esta. Ya se pierde el pic de agua y de esta manera no se hace una corrección robusta de fase y frecuencia. Ya. Entonces, en este estudio utilizamos el método de Metabolite Cycling, que es este que les expliqué recién, para hacer espectroscopía de hígado. Este estudio fue realizado en la Universidad de Utrecht, en donde primero hicimos la programación de la secuencia en el resonador de Philips. Después adquirimos los datos crudos y los procesamos con MATLAB, ya para hacer las correcciones de fase y frecuencia. Posterior a eso, cuando tuvimos el espectro ya en su versión final, hicimos el análisis en el software JMRY, que es un software que ya es conocido en el medio de la espectroscopia de resonancia magnética. Ya. Entonces, para eso hicimos esta secuencia en 6 voluntarios sanos y post-sanos. Yo me refiero a que tenían menos de 5% de grasa en el hígado. O sea, no tenían esteatosis todavía, tenían un hígado sano. Hicimos entonces la secuencia Metabolite Cycling, que es esa nueva, la secuencia
vapor, que sería una secuencia con supresión de agua. Hicimos con y sin respiración sincronizada, de manera tal que cuando era con respiración sincronizada se buscaba poner el hígado siempre en el mismo lugar para no tener ese artefacto de movimiento. Hicimos con 2 días distintos y con 2 adquisiciones en el mismo día. Ya, y ahí todo utilizando estos parámetros. Y posterior a eso, cuando obtuvimos el espectro, calculamos el percentual de grasa en el hígado, ¿ya? Por esta ecuación, que sería los pics de grasa dividido por pics de grasa más pic de agua por 100. Ya, eso aquí es cómo quedó el espectro de la secuencia que implementamos en el 7 Tesla, ¿ya? Aquí está en azul con el pulso que se aplica para invertir los pics que están a la izquierda de la señal de agua, en naranjo, con el pic que invierte con el pulso que invierte los pics que están a la derecha de la señal de agua, la suma de los dos espectros que va a entregarme solamente la señal de agua y la sustracción de los espectros que me va a entregar la señal de los lípidos. Y aquí está el resultado final, ya que les mostré en el comienzo, pero es el resultado final con todos los pics detectados, ya los 7 pics. Y aquí está el software que utilizamos, el JMRUI, que lo que hace es un ajuste en cada pic, ya ajusta una lorentziana a cada pic, calcula el área bajo la curva. De esta manera podemos calcular finalmente el percentual de grasa en el hígado. Entonces, voy a resumir para ustedes los resultados que encontramos por el tiempo, ya que bueno, el método aplicado en este estudio, que fue el Metabolite Cycling, en un sistema de 7 Tesla con transmisión paralela, demostró ser un enfoque prometedor para las aplicaciones de espectroscopia por resonancia magnética. Repetitividad intrasesión y reproducibilidad entre sesiones, o sea, cuando comparamos las adquisiciones que realizamos en el mismo día y en días distintos, fueron mejores con Metabolite Cycling, con este nuevo método. Y posiblemente eso fue porque las correcciones de fase y frecuencia fueron más robustas, ya que utilizamos la señal de agua. Bueno, pudimos identificar y cuantificar los 7 pics correspondientes a los ácidos grasos en el ser humano, incluso con sujetos sanos que tenían menos de 5% de grasa en el hígado. Ya, entonces, para nosotros el tercer resultado ya fue muy importante, ya porque eso significa que podemos aplicar la misma metodología que utilizamos en animales, pero de manera in vivo. Desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de hacer la espectroscopía en pacientes con hígado graso, ya fue complicado encontrar pacientes con hígado graso para comparar los perfiles de los ácidos grasos, pero vimos que es posible detectar los 7 pics y con una resolución suficiente. Entonces, les dejo con el mensaje final de mi tesis, que fue que para evaluar la enfermedad del hígado graso no alcohólica de manera no invasiva, por espectroscopia por resonancia magnética, la cantidad de grasa es importante, pero la composición de los ácidos grasos también, ya que el perfil de los ácidos grasos cambia entre hígado sano, con esteatosis y con esteatopatitis, permitiendo así clasificar el hígado entre estos estados. Y eso sería. Muchas gracias. Ojalá no haya pasado mucho del tiempo. Estuvo súper bien, Aline. Muchas gracias. ¿Preguntas? Excelente. Bueno, primero agradecer a Aline por esta muy, muy buena presentación, muy interesante. Y abro la palabra a preguntas. Pueden activar su micrófono. Si son muchas, pasamos al sistema levantar de mano. Pero, digamos, abramos los micrófonos nomás. Somos poquitos, así que yo creo que va a funcionar bien. ¿Preguntas? Yo tengo algunas preguntas, David. Dale. Aline, muy buena tu presentación, gracias. Interesante todo. Me
me quedé pegado un momento viendo la foto del resonador de ratoncito. No sé si podéis volver a ella. Ups, creo que fue demasiado. Por ahí. Ahora está. Esa máquina grande que se ve atrás, ¿cierto? Que es como un Sí, estanque. esa es. Me llamó la atención que es súper grande. Estoy tratando de dividir la escala del resonador para humanos, dividido en el tamaño del humano. Si comparas ese número con el tamaño de ese resonador, con el tamaño del ratón, ese número no dimensional es más grande en el caso del ratón que en el caso del humano, ¿no? No sabría decirte porque igual el resonador de humano es muy grande, ¿cierto? Sí. Yo creo que estaría ahí muy parecido. Yo creo que ¿Sí? estaría, sí, no sé si se puede dimensionar un poco con este. Déjame volver aquí. Ay, no, así. Porque igual le mostré uno de humanos. Claro, o sea, el resonador no sé, yo he visto el de 2, 3 Tesla, Ujú. lo he Ah, no visto, sé, claro, pero bueno. entra alguien en el túnel Sí, es gigante, ¿cierto? sí, Pero no sé, de largo tiene el largo de una persona y de ancho es como la mitad de una persona, en las paredes, por así decirlo. sí, sí, entra como una persona justo ahí, porque es Sí, muy... Sí, pero ese es que, no sé cómo... Aquí, el ratón entra por aquí, claro. ¿cierto? Porque es vertical. Mi pregunta Y es, este orificio también es muy chiquitito, como que claro, entra solamente la bobina. sí, mi Esta. pregunta es si es que ese resonador no está sobredimensionado para los ratoncitos, o es específico solamente para ratones. Este es para ratones. Bueno, igual se puede hacer muestras, pero sí es para ratones. Y es No, súper, no creo que esté sobredimensionado, yo creo que pero es de 9 no, Tesla, pero sí. 9,7. Oh, 9,7, 9,4. 9,4 9,4 Tesla. Tesla, es decir, Sí, es mejor que uno de humanos de 7 Tesla, sí, sí, ¿cierto? por supuesto, sí. A eso quería llegar, que en realidad Ujú. Ah, yo creía que estaba preguntando en tamaño físico, ya. Sí, la Sí, el tamaño resolución, físico también, pero el tamaño físico escala con el número de espiras, ¿cierto? Y por sí. tanto con la potencia, o sea, con Ujú. el campo magnético que genera. Entonces, en realidad ese resonador ahí es súper bueno comparado a escala humana, debe ser carísimo, ¿no? Sí. Ujú. Sí, eso se ve hasta en los espectros también, que mostré que los espectros de ratoncitos también se ve mucho mejor la resolución que en un espectro de humanos. Mm. Tengo una pregunta. Al principio también mostraste, cuando estabas explicando la parte de los espectros, los pics que genera cada ácido graso, Ujú. no sé si podéis volver, son como 3 diapos más antes. Este, Ahí, ahí. ¿sí? Me llamó la atención ese pic morado que corresponde con los protones del medio, con los hidrógenos del medio, que en realidad hay dos Bueno. en vez de uno. Ah, este de acá. Ujú. Sí, ya. Es que sí son dos. eh, Cuando está, digamos, es que esto shift, este desplazamiento también está relacionado con si está muy cerca a doble enlace o no. Entonces, son dos, pero en resoluciones menores se ve solamente un pic. Y ahí consideramos como si fuera solamente un pic. No, no más que eso porque se refiere a los mismos protones químicamente equivalentes, solo que están un poco desplazados por esta ceja de un local un poco más electronegativo, por ejemplo. Ajá. ¿Serán como los estados degenerados ahí? Podría ser, sí, que tampoco. Ujú. Eso. Gracias, Aline. Tenía otra, pero se me olvidó. Mientras me acuerdo, Ya. que sí. Raúl, tú querías hacer una pregunta, ¿o no? Ahora sí, gracias Aline por la presentación, muy entretenida. Oye, pero son preguntas más como de cultura general, no sé las que tengo. ¿Por qué el resonador el que está en Brasil es solamente para el cerebro? ¿Por qué no se
lo ocupan para otras partes. Y la segunda era que yo hace poco me tomé una de estas resonancias para la rodilla y no sé si acá alguien se ha tomado, yo la primera vez que me tomé y el ruido que mete la máquina es sorprendente. Eso, para saber si es que me puede aclarar por qué ese sonido que mete tan fuerte. Gracias. Ya. La primera pregunta, yo te digo que no sé. Yo me encantaría saber, yo ya pregunté, pero ellos son extremadamente como, bueno, primero porque espectroscopía por resonancia magnética se aplica más en cerebro. Es muy difícil que se apliquen a otros tipos de órganos. Los otros tipos de órganos son más para investigación, pero como el resonador es para investigación, yo no entiendo por qué solo aplican en el cerebro, ¿cierto? Pero eso, yo consulté y como que solo tienen la bobina de cerebro también. Entonces también tendrían que comprar más bobinas para aplicar en otros órganos, pero no lo hicieron, no lo hicieron todavía. Eso. Y con respecto al sonido, yo ya como que me olvidé un poco por qué exactamente, pero hay muchos gradientes, ya hay muchos gradientes en el equivalente de resonancia magnética, y si no me equivoco es como por el cambio con respecto a estos gradientes. Por ejemplo, del gradiente que selecciona la lectura con el gradiente que selecciona la fase, y ahí este cambio genera todo el sonido. Que ya me comentaron una vez que se puede disminuir el sonido, pero el costo es gigante y no sería bueno. La resonancia magnética ya es un examen muy caro y sería todavía más caro, aún más caro. ¿Y eso es un efecto producido mecánicamente ese sonido? Sí. Ah, bien. Gracias. Gracias, Raúl. ¿Alguien más? ¿Hay más preguntas? Quizás Yo tengo una curiosidad. Dale, Daniel, perdón. Bien. Hola, Aline. También me pareció muy interesante la presentación. Yo no sé nada del tema, pero me pareció entretenida también para seguirla. Y mi curiosidad era, yo llegué unos minutos tarde, no sé si quizás lo has dicho, es solo una curiosidad respecto de los gráficos. ¿Por qué se grafican así, digamos, creciendo de derecha hacia izquierda? Como al revés de lo que uno está acostumbrado, ¿no? ¿Verdad? No lo ¿Hay sé. alguna Así es. razón? No, ni idea. Pero Bien. sí, ¿dónde están los otros? Que son, sí, son todos así de derecha a izquierda. Y bueno, es frecuencia, en parte por millón. Ujú. Era solo eso, una curiosidad. Dale, David, querías Ya. preguntar. Sí, perdón. Sí, ahora me acordé de la pregunta que me quedó en el tintero. Es respecto a esos mismos gráficos. Esta cosa de las partes por millón, ¿están relacionados con qué frecuencia? ¿Con el tiempo de relajación de cada spin? Sí, Con el tiempo sí, de relajación. ¿Y exactamente. cuál es el máximo? O sea, ¿cuánto es el tiempo de relajación más largo que puede llegar a medir la máquina? Y Más bueno, corto. pero ¿quieres en partes por millón o en hertz? Que, por En Perú ejemplo, podría ser mejor. disculpe, por ejemplo, esto de partes por millón está relacionado también con el campo magnético, ¿cierto? Claro. Y ahí la frecuencia en hertz depende del campo magnético. Entonces, te comento la parte por millón, que es como se corrige por ese factor. Entonces, por ejemplo, no importa en cuál campo magnético Ah, estás, entiendo. este pic de metileno siempre va a estar en 1,2 ppm. Eso, como que Entiendo. corrige por el factor del campo magnético. Y el máximo, yo ya vi hasta 15 ppm, pero ahí va a depender de cuáles metabolitos quieres analizar, porque en realidad no hay ningún metabolito de interés alrededor de los 15 ppm, están hasta los 8, básicamente. Y ahí va a depender de la frecuencia de resonancia
del núcleo, y todo eso. Claro, mi pregunta era básicamente cuánto tiempo tardo yo en medir un punto. Eso es. Si es que lo quiero hacer lo más rápido posible, ¿cuánto es lo más rápido posible? ¿Cómo te refieres? En el tiempo de la medición, yo necesito guardar esta información, ¿cierto? Que son los tiempos de relajación de los espines. Sí. Pero si el material, por ejemplo, el agua, el tiempo de relajación del agua el tiempo de relajación del spin del agua es de 1 segundo, entonces yo no puedo adquirir más de un dato por segundo. Ya, te entiendo. Entonces, estoy preguntando cuál sería el máximo en el caso de estos ácidos grasos. Ya, Tan rápido entonces pudiera medir. yo creo que como uno... En relación a la adquisición del espectro, yo te diría como unos 3 segundos, 3000 milisegundos, pero eso multiplicado porque no solo se adquiere una vez, ¿cierto? Se adquieren eso muchas veces para tener una señal mejor. Ujú. Entonces, si fuera a adquirir solo una vez, yo diría 3 segundos, 3000 milisegundos. Gracias, entiendo. Ujú. Como que eso se demora alrededor de unos 5 minutos para adquirir un espectro con esa calidad. ¿Más preguntas? ¿Alguien? Yo quizás... Perdón, Pablo, dale, por favor. Cuando mostrabas este procesamiento de datos para llegar al espectro que obtenías para el análisis en humanos, o sea, en este procedimiento donde sacabas el PIC relacionado con el agua, después, ¿cómo continuaba ese procesamiento? Porque al final llegabas a un espectro como bien bonito, con los 7 pics, pero entre medio pasabas por uno bien feo. Sí. Ese proceso, ¿cierto? Que Claro, sí. tenemos que accionar aquí una secuencia para eliminar el pic de agua. Pero todavía, Claro. dependiendo del resonador, todavía se queda un poquito de agua residual, que llamamos de agua residual. Uh-huh. Y con este método, Uh-huh. sustrayendo estos dos, se puede eliminar el pic de agua. No se elimina 100%, no queda tan Claro. Y de ahí lo que hacemos es eliminar de manera en el programa del JMRY, donde seleccionas el pic de agua y lo eliminas manualmente, de una manera así muy simple, para que quede más bonito el espectro. Porque utilizas este espectro, el pic, para corregir la frecuencia, las fases, pero después no te sirve. Ah, ok. Entonces, Ya. déjame ver dónde... ¿te refieres a ese, cierto? Claro. Sí. El tercero, por ejemplo... Cuando hace la sustracción, bueno, este igual es un espectro muy feo, ¿eh? Porque sí, hay ejemplos más bonitos. Yeah. Y principalmente cuando tienes más grasa, también te mejora harto la señal. Uh-huh. Pero, claro, preguntaba porque también imaginaba que podía haber un tema como de promedio entre distintos espectros, por ejemplo, o algún tipo de tratamiento de ese estilo. bueno, sí, ¿a qué te refieres más o menos de los promedios? Porque sí promediamos los espectros, pero... Claro. Uh-huh. No, pero los promedian antes en general, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Uh-huh. No, pero eso era lo que quería saber. Es con ese software que ahí eliminamos el pic de Claro. Ya, estamos un poco en la hora, así que si alguien tiene una última pregunta, para no pasarnos de la hora de seminario.
¿Una última pregunta para Lynn? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Muchas gracias, Lynn, por una muy buena presentación. Esta presentación quedó grabada y estamos buscando todavía cómo ponerla a disponibilidad, pero definitivamente va a ser un muy buen recurso para el futuro. Muchas gracias Bien. y bueno, nos vemos en la próxima reunión, el próximo seminario. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. No, gracias. Chao, chao.